El día de hoy trataremos el tema de redacción de materiales y métodos a cargo del doctor Hugo Arroyo Hernández, quien es médico cirujano con estudios de maestría en investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es consultor en salud pública en la Organización Panamericana de la Salud. Ha trabajado como editor en publicaciones biomédicas del Instituto Nacional de la Salud y es investigador calificado por Concitec. Podemos dar inicio a la ponencia del día de hoy. Buenas noches, doctor, y bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Sí, voy a empezar a compartir mi presentación. Solo para mencionar la actualización con respecto a mi filiación, que actualmente, bueno, estuve como consultor en la OPS hasta marzo, pero actualmente me desempeño, laboro en Concitec, específicamente en su unidad de Prociencia, ¿no? Como especialista en la unidad de selección y evaluación de beneficiarios. Entonces, mi filiación actual es con Concitec, pero antes sí he trabajado para la OPS, como lo mencionaron, y bueno, sí también mencionar que he sido miembro, bueno, sigo siendo miembro del comité editor de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y también actualmente como editor de la revista de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Ricardo Palma, en la que también laboro como participo como docente e investigador. Muy bien, gracias por la invitación. Probablemente sea muy breve lo que conversemos ahora porque es un tiempo corto el que tenemos para tratar estos temas. Pero un poco con la experiencia que ya vengo de años en el proceso editorial, ¿no? En la edición de artículos que llegan a las revistas científicas con la intención de ser aceptados para publicación, hemos podido detectar cuáles son los principales o las principales causas por las cuales se rechazan los manuscritos, ¿no? Que llegan a una revista. Hay una diferencia en términos entre manuscritos y artículos, ¿no? Los manuscritos son los artículos, bueno, son por así decirlo, los documentos, ¿no? Que llegan, que se envían a una revista con la intención de ser evaluados y probablemente que la revista decida si es que tienen las condiciones de ser aceptadas para su publicación o no, luego de ser revisados por pares, ¿no? Esto lo lleva a manuscritos y ya cuando se publican, no son editados, se conocen como artículos o papers. Entonces, si bien es cierto, indistintamente se llaman a los dos, ¿no? Como manuscritos, artículos, papers, hay unas breves diferencias entre ellos que tienen que ver con el proceso en el que se encuentran, ¿no? Entonces, un manuscrito que llega a una revista, ¿no? Bueno, y aparte sobre esto, simplemente como quizás una anécdota que dice, si son manuscritos porque se escriben a mano, debería ser tecla escritos, ¿no? Porque se escriben, actualmente casi todo se escribe pues con la computadora, ¿no? Debería ser llamados tecla escritos y no manuscritos. Bueno, es simplemente un comentario que por ahí alguna vez surgió. Entonces, como le menciono, ya existen identificados las principales causas por las cuales se rechazan estos manuscritos y las principales están centradas en la metodología, ¿no? Por lo tanto, tienen que ustedes conocer y detallar muy bien el proceso mediante el cual se ha realizado la investigación para que el evaluador, que puede ser el editor o el revisor, por lo general es un revisor, ¿no? El que evalúa un artículo, un manuscrito que llega a una revista y va a determinar si es que realmente la descripción metodológica es completa, está bien presentada, ¿no? Es coherente con el objetivo, los resultados que se presentan, así como las conclusiones.
y siempre hay observaciones que los revisores van a brindar para mejorar un manuscrito. Y la mayoría de ellas están centradas justamente en esta parte de materiales y métodos, ¿no? En la metodología. Pero hay otras causas que son muy frecuentes también, motivo de rechazo, sobre todo cuando el autor no tiene mucha experiencia en el proceso de publicación, ¿no? Una de las causas bastante frecuentes por la que nosotros en la revista del INS también rechazábamos estos manuscritos era porque estaban muy mal presentados, ¿no? O sea, si bien las revistas piden que envíen sus manuscritos en Word, a veces lo enviaban en PDF, ¿no? Ese estaba, y estaban obviamente mal presentados y de manera rápida eran rechazados, ¿no? O a veces los manuscritos llegan, un autor piensa que el manuscrito debe enviarlo tal cual es el formato de publicación de la revista. Entonces, ustedes ven que un artículo se publica según la revista, a 2 columnas, a 3 columnas, ¿no? Tienen ya una estructura, un diseño, una diagramación con colores específicos y lo envían de esa forma, ¿no? Entonces, de inicio, ese manuscrito también es rechazado porque no se adecua al formato, ¿no? Tienen que presentarlo en Word, ¿no? Siguiendo el número de palabras, ¿no? El número, la extensión, a veces el número de páginas que la revista pide. Y entonces, esta primera impresión, ¿no? De cómo se envía el manuscrito es muy importante para que el editor pueda tomar una primera impresión sobre el artículo que ustedes quieren publicar, ¿no? Entonces, tiene que haber una muy buena presentación tanto en el contenido, ¿no? Como en el contexto, ¿no? O sea, tiene que estar bien presentado un artículo, un manuscrito, y existe, desde el título, un editor puede darse cuenta si probablemente el autor no tiene mucha experiencia, ¿no? Hay títulos que son extremadamente muy largos, ¿no? Utilizando términos muy ambiguos que no logran presentar de forma directa el objetivo de la investigación. Entonces, son títulos confusos, difíciles de entender. Entonces, el editor rápidamente se va a dar cuenta que lo que sigue al artículo probablemente también no sea de buena calidad, ¿no? Entonces, puede existir una deficiente redacción y eso es algo que se va adquiriendo muchas veces con la práctica, ¿no? El hecho de colaborar, asesorarse, consultar con otros compañeros, asimismo como en la práctica de revisar constantemente artículos, ¿no? El ejercicio de hacer lecturas críticas, ¿no? Siempre estar revisando las publicaciones que son de tu interés, ¿no? Artículos de investigación para ir captando, ¿no? Ir identificando cuál es el estilo de redacción, cómo que se presentan las tablas, ¿no? Cuáles son las metodologías que son más frecuentes para los diseños de investigación más frecuentes, ¿no? Cómo es que se presentan los análisis estadísticos. Entonces, esa práctica es muy buena porque nos permite ir ampliando nuestro conocimiento, ¿no? Sobre redacción. Y lo otro es con respecto al diseño metodológico, ¿no? Ustedes saben que los diseños metodológicos en salud pueden ser muy complejos, así como también pueden ser muy sencillos. Lo ideal, mejor dicho, lo que es necesario es que ustedes conozcan muy bien el diseño metodológico que han utilizado para su investigación, ¿no? Entonces, puede ser un diseño de investigación muy sencillo, pero de igual manera tiene que estar bien presentado, ¿no? Conforme los diseños metodológicos se hacen más complejos, probablemente las exigencias con respecto o las observaciones que puedan existir para dar mayores detalles sobre cómo se realizó el estudio puedan ser necesarias. Todos los diseños de investigación tienen limitaciones, ¿no? Tienen fortalezas, así como limitaciones. Entonces, ustedes deben conocer muy bien cuáles son las fortalezas y limitaciones de un diseño de investigación. Asimismo, una pregunta de investigación puede ser resuelta con diversos diseños de investigación, ¿no? Una misma pregunta de investigación se puede resolver con un estudio de tipo transversal analítico, con un estudio de casos y controles, con un estudio de cohortes o quizás hasta con un estudio ecológico, ¿no?
va a depender muchas veces la selección del diseño metodológico, ¿no? Con los recursos con los que se cuentan para poder hacer la investigación, ¿no? Recursos económicos, de tiempo. ¿Por qué los investigadores han seleccionado este diseño para poder hacer el estudio, ¿no? Lo más probable es que se le adecua más a los recursos económicos, de tiempo, es más factible para los investigadores hacer elegir este diseño y hacer esta investigación. Entonces, es muy importante que conozcan muy bien el diseño metodológico que han empleado para hacer la investigación. Y tiene que haber una coherencia, como le menciono, ¿no? Que es bastante, ya cuando uno tiene más experiencia en revisando artículos ¿no? Como investigador, se puede dar claramente cuenta que desde el título uno ya puede inferir cuál es el diseño metodológico que se ha utilizado, pero es lo que esperamos que se transcriba, que se presente en el artículo, ¿no? Entonces, uno leyendo el título, luego los objetivos, ya infiere que la metodología, cuál es la metodología que hayan podido utilizar, ¿no? Y si esta es correcta, espera encontrar justamente los resultados que esta metodología soporten, ¿no? Y que puedan también llegar a las conclusiones que la misma metodología lo permite, ¿no? Y con respecto a la estadística, de igual manera, ¿no? Hay estadísticas que son muy sencillas, otras un poco más complejas, ¿no? Y es importante que el investigador o la persona que ha desarrollado esta estrategia estadística conozca muy bien también cuáles son las limitaciones, las fortalezas de estos diseños estadísticos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Asimismo, utilizar instrumentos de medición adecuados. Por lo general, a nivel de pregrado, en salud se utilizan bastante lo que son, ¿no? Las encuestas, ¿no? Los test de diagnósticos, ¿no? Entonces, estas encuestas también pueden ser muy diversas, ¿no? Hay encuestas que son bastante, muy bien conocidas, han sido bastante utilizadas, hay encuestas que son más novedosas, y hay algunas que los propios autores pueden crear. Entonces, tienen que dar suficientes detalles sobre el uso de este instrumento de medición, ¿no? Que se han incorporado como parte de las encuestas. Y ya si ustedes van a elaborar un estudio, ¿no? Donde se utilicen otros tipos de instrumentos de medición, ¿no? Laboratoriales, ¿no? De igual manera, tienen que conocer muy bien cuáles son las ventajas de estos instrumentos, ¿no? Hablando desde el punto de vista ya estadístico de la subsensibilidad, especificidad, ¿no? Los cuántos, si es que realmente ese instrumento puede medir, ¿no? El evento que ustedes quieren estudiar, ¿no? Con respecto al tamaño de muestra, ¿no? Siempre se dice que a mayor tamaño de muestra es mejor, ¿no? Pero tiene que ser una muestra que siempre esté bien seleccionada, ¿no? Entonces, puede ser un estudio con una muestra muy limitada, ¿no? Pero que debe justificar, ¿no? Al diseño de investigación. Entonces, en la actualidad, muchas de las investigaciones que se realizan también por estudiantes de medicina, ¿no? Muchas de ellas recurren a lo que son análisis de datos secundarios, ¿no? O sea, utilizar datos nacionales, ¿no? Que muchas veces son bases que están disponibles para su análisis, que constan de miles de encuestados, ¿no? A veces son también datos de miles de pacientes. Entonces, se hace un poco más complejo a veces con una gran cantidad de datos, no justificar muy bien cómo ha sido seleccionada esa población. Y bueno, como vamos a ver más adelante, si es que es un estudio en los cuales ustedes van a hacer una selección, ¿no? De historias clínicas o van a seleccionar a una población de estudiantes o a una población comunitaria, ¿no? Con una población en una comunidad, pues tienen que definir muy bien cómo es que se han seleccionado. También se dice que, y es efectivamente así, que una muestra seleccionada de forma aleatoria siempre va a ser mejor que una muestra seleccionada de forma no probabilística o por conveniencia, ¿no? Entonces,
siempre van a existir diseños metodológicos que tengan más ventajas que otros, asimismo técnicas estadísticas que sean más ventajosas que otras y de igual manera diseños de selección muestral que también puedan ser más ventajosos que otros. Pero el diseño estadístico, ¿no? El diseño metodológico, la estadística, la selección de las muestras, muchas veces se va a limitar, ¿no? Se va a limitar, ¿no? Por los recursos con los cuales el investigador cuenta para hacer una investigación. Lo principal es tiempo y a veces recursos económicos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, a veces uno no puede hacer un estudio muy largo, como puede ser un estudio de cohortes, en los cuales tenga que seguir a un grupo de pacientes o personas por mucho tiempo, o por recursos económicos, porque a veces no puede utilizar, no puede adquirir, es muy costoso comprar instrumentos de laboratorio, y es por eso que acude a veces a una encuesta, ¿no? Para tratar de medir sus resultados. Entonces, hay que saber manejar muy bien estas circunstancias para hacer un estudio que se adecue muy bien primero al alcance que el investigador quiere, a la respuesta que el investigador quiere resolver, ¿no? Y eso está muy ligado, como le menciono, a los recursos con los cuales cuenta el investigador o el grupo de investigación. Y una vez que eligen un diseño metodológico, una estadística, un diseño muestral de selección, tienen que conocer muy bien cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? No es la idea ahora describir todas ellas, porque son bastantes, ¿no? Nos pasaríamos casi toda una semana hablando de una clase de diseño metodológico, estadístico, ¿no? De muestreo, pero una vez que ustedes han elegido ya una pregunta de investigación, han seleccionado su diseño metodológico, tienen que, como le menciono, conocer muy bien cuáles son sus ventajas y desventajas para justamente aplicarlo, describirlo en su manuscrito, ¿no? Y otras causas por las cuales se rechazan bastante frecuentemente los manuscritos son estas dos últimas, que tienen que ver las faltas éticas, ¿no? En el sentido de que se puede encontrar plagio, ¿no? Un poco más difícil a veces, temas de falsificación, fabricación de datos, ¿no? El plagio es más frecuente. El mismo hecho de existir a veces disputas en la autoría, ¿no? En el proceso de publicación pueden hacer que los artículos que ustedes envían a una revista se rechacen, ¿no? Y uno también de las causas por las cuales se pueden rechazar los manuscritos es una mala respuesta a la revisión por pares, ¿no? Una vez que ustedes envían su manuscrito a la revista, el editor les va a enviar observaciones que han hecho los revisores y ustedes tienen que tomar de forma muy cautelosa cada una de las observaciones que te dan los revisores y tienen que responder, ¿no? De forma precisa, amable y punto por punto cada una de las observaciones que los revisores les van a dar, ¿no? Y en el documento envían justamente en el manuscrito que han enviado, ya en esta versión, en una nueva versión, tienen que incorporar todos los cambios, probablemente utilizando la opción de control de cambios o marcando en rojo, subrayando cuáles son los cambios que han realizado, ¿no? Muchas veces incorporan más información, otras veces retiran información del manuscrito, otras veces hacen modificaciones en las tablas, ¿no? O agregan una nueva tabla, etcétera. Todos esos cambios tienen que estar muy bien marcados, ¿no? Muy bien pauteados y dar una respuesta precisa a los revisores, que como les menciono, muchas veces se van a centrar en en esta sección de materiales y métodos. Y por lo general tienen, en la mayoría de los casos, ¿no? Los autores aceptan las observaciones de los revisores, ¿no? Si te piden hacer cambios, uno tiene que estar en la disponibilidad de hacerlo, ¿no? Pero si es que los autores consideran, ¿no? Que la observación que hace el revisor no es factible, ¿no? De corregir, de resolver, pues tienen que dar una explicación bastante precisa, contundente y siempre con amabilidad, ¿no? Siempre con bastante cortesía, ¿no? Dar las respuestas por las cuales
ustedes no podrían estar de acuerdo con esta observación, no podrían realizar el cambio, ¿no? Y que muchas veces está, como le menciono, relacionado con que esas observaciones, estos cambios, escapan, pues, justamente, ¿no? A algunos aspectos de tiempo, recursos económicos con los que se cuentan, ¿no? Muchas de las revisiones, de las observaciones que se presentan, no se hacen para mejorar justamente la comunicación de los resultados, o sea, para que el lector, para que una persona que lea estas investigaciones, pues tenga todos los detalles por lo cual ustedes puedan conocer cómo se ha realizado la investigación. Hay un principio siempre en investigación que es el de la replicabilidad, ¿no? O sea, ustedes cuando hacen una investigación tienen que dar suficientes detalles para que otro investigador, utilizando los mismos pasos que ustedes han realizado, pueda encontrar los mismos resultados, ¿no? Entonces, es como si fuera una receta de cocina, no tienen que darles todos los detalles para que un investigador, otro investigador, pues siguiendo los mismos pasos, tal cual ustedes lo han realizado, pueda encontrar los mismos resultados. Entonces, no hay que ocultar nada, ninguna información, siempre hay que estar abiertos a mostrar la mayor cantidad de detalles, ¿no? En esta sección de materiales y métodos, ¿no? Ustedes ya conocen, bueno, la estructura para un artículo original, ¿no? Saben que cuando envían su manuscrito, ¿no? Por lo general tiene una primera sección, una primera página donde se pone el título, los autores, su filiación, ¿no? Otros datos adicionales, probablemente de correspondencia, contacto, declaración de autoría. Luego hay otra página donde se presenta el resumen en español y en inglés. Y aquí es importante el resumen mencionar también, ¿no? Es bastante importante que conozcan, ustedes ya lo deben saber, pero en la parte de resumen ya se introduce de forma muy breve una descripción de la metodología que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es muy breve, probablemente con algo de 30 palabras a menos, es muy importante porque, como le menciono, tiene que haber una coherencia entre el objetivo de la investigación, la metodología que ustedes han planteado, los resultados y las conclusiones, ¿no? Entonces, esta metodología nos va a permitir que, mejor dicho, en este resumen, ¿no? La descripción en materiales y métodos nos va a ir adelantando de forma muy general, ¿no? Cómo es que ustedes han desarrollado la investigación. Y ya luego, el editor, ¿no? El revisor, el lector va a pasar, por lo general, si quiere conocer más detalle de la metodología, va a ir continuando con las partes del artículo y probablemente busque alguna parte específica en materiales y métodos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta estructura de artículo original, por lo general, nos lleva, ¿no? De una forma fluida a encontrar o responder cada una de estas interrogantes, ¿no? En las cuales para la introducción lo que se busca saber es cuál es el problema que se investigó, ¿no? En materiales y métodos, cómo se estudió este problema, en resultados simplemente lo que se encontró y en la discusión lo que significan estos hallazgos, ¿no? Muy bien, cuando ustedes preparan una sección de materiales y métodos, ¿no? Por lo general, esta sección, a ver, si es que hablamos en extensión del artículo, ¿no? Si es que hablamos de la extensión en el número de páginas, por lo general, por ejemplo, las páginas son, para introducción es solo una página, ¿no? Es una extensión más que suficiente para artículos en ciencia de la salud, ¿no? Por lo general, para la sección de introducción una página, 1.5 es más que suficiente, ¿no? Para materiales y métodos, probablemente la extensión sea un poco más, ¿no? Sean de 2 a 3 páginas, donde se detallan todos los procedimientos en los cuales se ha realizado, ¿no? Y por lo general también tiene esta estructura, ¿no? Tiene esta estructura que también va con subtítulos. Es importante acá ir incorporando subtítulos para cada uno de los procedimientos que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, uno de estos primeros componentes de materiales y métodos es el diseño del estudio, ¿no? Luego está la población y la muestra, la intervención o procedimientos, las variables, análisis estadísticos
Y por último, que es bastante importante, sobre todo para estudios en salud que involucran personas, seres humanos, las consideraciones éticas. Con respecto al tema, al primer punto del diseño del estudio, ¿no? Ustedes pueden encontrar muchas veces que este diseño del estudio está ligado a la población, o sea, hay un primer subtítulo que dice diseño y población de estudio, ¿no? Hay otras veces que solo el diseño se presenta como un subtítulo, como un ítem independiente, ¿no? Va a depender de la complejidad del estudio, ¿no? Hay estudios que son bastante complejos, ¿no? Un tipo de ensayos clínicos, ¿no? O estudios experimentales, ¿no? Donde el diseño por sí mismo no es un diseño rígido, ¿no? No es como un estudio de casos y controles, como un estudio transversal analítico, ¿no? Como un estudio de diseño descriptivo, ¿no? Sino que son diseños más elaborados, por lo tanto hay que dar más detalles de cómo se elaboró, se construyó este diseño, ¿no? Y muchas veces parten de diseños más sencillos y se van haciendo más complejos, ¿no? Incorporando otros diseños dentro del propio estudio, ¿no? Pero para diseños más estandarizados, no tan complejos, por lo general esta parte de diseño y población va junto, ¿no? En las cuales simplemente se menciona de forma muy general el diseño, si fue un diseño de tipo transversal, observacional, transversal, ¿no? O si fue un diseño de casos y controles, pero siempre se tiene que describir el motivo por el cual, mejor dicho, que quede claro, ¿no? Por qué es un estudio observacional, por qué es un estudio experimental, ¿no? Tiene que interpretarse de forma clara al momento de revisar esta primera sección. Entonces, cuando nosotros primero mencionamos el diseño, ¿no? Sea este observacional, experimental, y dentro de esos grandes grupos de diseño, ¿no? Existen subtipos, ¿no? Dentro del observacional puede ser un estudio de casos y controles, un transversal analítico, ¿no? O un estudio de cohortes, ¿no? Los más usados, los más frecuentes son los estudios por lo general transversales, ¿no? O existen otro tipo de diseños, probablemente, como son los estudios de tipo bibliométrico, ¿no? Los estudios de tipo metaanálisis, ¿no? Entonces, una vez que nosotros mencionamos el diseño que hemos elegido, ¿no? Tenemos que describir a la población que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, es importante aquí dar bastante detalles, ¿no? De la población que nosotros hemos estudiado, incluyendo cuáles han sido, mejor dicho, dando un contexto en especial para estudios que se realizan a nivel comunitario, ¿no? Si es un estudio que se va a realizar en una comunidad, ¿no? De un país, ¿no? De una región, en un distrito en específico, tienen que dar lo que se conoce como el settings o el ámbito en el cual se realizó el estudio, porque tienen que pensar que si es que un investigador o un lector en otro país revisa esta sección, no va a tener mucha información de la procedencia o del lugar donde se ha realizado el estudio, ¿no? Entonces, es importante aquí dar una adecuada descripción, ¿no? De las características del ambiente donde se ha realizado el estudio, ¿no? En especial para estudios comunitarios, ¿no? Que se hacen intervenciones dentro de una comunidad específica, ¿no? Mencionar, ¿no? Si es un área urbana, rural, ¿no? De igual manera, ¿no? Si es un estudio realizado en un colegio, en una universidad, dar los suficientes detalles, ¿no? Para que no quede a la imaginación del editor o el revisor qué características tiene este lugar donde se realizó el estudio. Entonces, si es una universidad, ¿no? Por ejemplo, mencionar datos desde los más generales hasta los más específicos, ¿no? Su ubicación, ¿no? Si es una universidad pública, privada, probablemente cuántos estudiantes tenga, ¿no? De igualmente, si es que es un estudio en colegio, ¿no? Su ubicación, ¿no? Si es un área urbana, rural, ¿no? Si es que es público, privado. Entonces, toda esa información, ¿no? Le permite al lector interpretar
o les permiten luego conocer el ambiente en el cual se ha realizado el estudio y pueda también interpretar más adelante los resultados, ¿no? Y este es un error muy frecuente porque muchas veces ustedes mencionan simplemente el lugar donde se realizó el estudio, pero no dan más detalles del ambiente, ¿no? Del lugar, de las características de este ambiente donde se realizó el estudio. Y justamente es una primera observación que un revisor se va a dar cuenta y va a solicitar más adelante, ¿no? No es por sí mismo, no es una observación que invalide la investigación, pero que es necesario describir para que el lector, ¿no?, pueda tener más detalles del lugar donde se ha realizado la investigación. Asimismo, el periodo de tiempo, ¿no? El periodo de tiempo por lo general a veces se omite también, ¿no? Entonces, puede influir a veces el periodo de tiempo sobre algunos resultados, ¿no? Si tiene que ver mucho, por ejemplo, si es que el estudio es, por ejemplo, si estamos hablando de dengue, ¿no? Es un estudio comunitario, ¿no? Mencionar el periodo en el cual se realizó el estudio, probablemente hay periodos como el verano, ¿no? Donde probablemente la incidencia de casos sea mayor que al otoño, al invierno, ¿no? Entonces, contextualizar muy bien, ¿no?, el espacio, el tiempo donde se realizó el estudio es importante para probablemente interpretar mejor también los resultados, ¿no? Si es un estudio que demandó un mayor tiempo, ¿no? Probablemente se hizo un estudio desde febrero hasta marzo de tal año, no mencionarlo, ¿no? Mencionar justamente este periodo de tiempo. Es importante acá también describir con bastante detalle cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de la muestra, ¿no? Entonces, mencionar cuáles son las características de las personas que han sido incluidas en el estudio, ¿no? Y esto, si bien es cierto, esto ya ha sido muchas veces determinado en un proyecto de investigación, por eso es importante previamente a recolectar los datos, a tener claro cuáles son con un proyecto de investigación o determinar muy bien cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión, porque nos permite seleccionar mejor a nuestra población de estudio, ¿no? Entonces, nosotros debemos aquí describir justamente qué características tiene la población que ha sido seleccionada para este estudio. Asimismo, mencionar por qué motivos algunos han podido ser excluidos. No es solo mencionar el criterio de exclusión, sino también dar una breve explicación de por qué han sido excluidos, ¿no? Entonces, pueden haber estudios donde se excluyan gestantes, ¿no? Pero ¿por qué motivos se excluyeron a gestantes, ¿no? O se excluyeron menores de edad. Mencionar muy brevemente por qué se excluyeron a menores de edad, ¿no? Si fue un estudio que se realizó en un contexto universitario, dentro de un aula, siempre hay criterios de exclusión, ¿no? Que deben probablemente estar claros para saber por qué motivo, ¿no? Hay algunas personas que no han podido entrar a este estudio, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya hemos determinado el diseño, ¿no? Hemos especificado de forma bastante general el diseño de estudio, ¿no? Hemos descrito, contextualizado a la población dentro de su ambiente, el periodo de tiempo en que fue realizado el estudio, hemos descrito los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos que describir si es que necesariamente siempre se tienen que mencionar, si es que sobre todo para estudios en salud a nivel poblacional, ¿no? O incluso también para estudios que analizan grandes datos secundarios, ¿no? Mencionar si es que se determinó, se calculó un tamaño de muestra, ¿no? Y qué tipo de muestreo fue utilizado, si fue un muestreo probabilístico o no probabilístico. Como le menciono, a nivel poblacional, ¿no? O por ejemplo, en estudios de igual manera que se hacen revisando historias clínicas, siempre va a ser mejor visto un cálculo de tamaño, mejor una selección de muestreo de tipo probabilístico, ¿no? Esto me garantiza de cierta forma que todos han tenido la misma posibilidad de ser seleccionados en el estudio, ¿no? Entonces,
de cierta forma se controlan algunos sesgos en la medición, en la selección de los resultados, ¿no? En la selección de la población. Entonces, es más recomendable hacer un cálculo, una selección de una población utilizando un muestreo probabilístico, pero de no ser posible, ¿no? Y por lo cual ustedes seleccionan un muestreo no probabilístico por conveniencia, también justificar de forma muy breve por qué han sido seleccionados con un diseño de muestreo no probabilístico por conveniencia o por casos consecutivos o bola de nieve, ¿no? Muchas veces hay estudios cuyo objetivo o cuyo evento de interés necesariamente sí se justifican para un estudio de tipo casos consecutivos o bola de nieve, ¿no? Cuando quiero acceder a una población, ¿no? Que no es muy fácil de investigar, ¿no? Con algunas características muy específicas que no son, o sea, población que no es muy fácil identificable dentro de una comunidad, pues tengo que escoger un tamaño de muestra que me permita seguirlos o identificarlos, y muchas veces el diseño de bola de nieve o por casos consecutivos es el mejor diseño, ¿no? Entonces, y para estudios en los cuales tengo una población muy grande, ¿no? Y tengo que seleccionar a una muestra, pues claramente un diseño probabilístico va a ser el mejor, ¿no? Puede ser este tipo de aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerado, ¿no? Entonces, si quiero encuestar o estudiar, ¿no? A la población de todo un distrito, ¿no? Entonces, no puedo, tengo que necesariamente diseñar un tipo de muestreo probabilístico, ¿no? Que me permita garantizar que todos han sido seleccionados con la misma probabilidad, ¿no? De entrar al estudio. Entonces, esto va a depender bastante, ¿no? Del tipo de estudio, ¿no? Si es un estudio poblacional, si es un estudio a nivel hospitalario, muchas veces realizando historias clínicas, ¿no? O a veces dentro del centro de salud, también haciendo encuestas dentro de un centro de salud, dentro de un consultorio. Tengo que yo tener claro un diseño, una estrategia, ¿no? Para poder justamente llegar a esa población, seleccionarla y luego en ellos comenzar a aplicar los instrumentos, ¿no? Que voy a utilizar para medir, ¿no? Las variables que quiero investigar. Pero una vez que yo ya he identificado tengo identificado el diseño de investigación, ¿no? El diseño para escoger a esta población. Lo que tengo que luego justamente describir son estos procedimientos mediante los cuales yo voy luego a aplicar la medición de mi variable, ¿no? Entonces, justamente esta sección de intervención o procedimiento, ¿no? Me permiten describir con mayor detalle cómo se realizó esta intervención, ¿no? O los pasos que yo he utilizado para recolectar los datos, ¿no? Tanto para cada variable de interés, ¿no? Es necesario describir justamente, hacer una amplia descripción de, por ejemplo, los instrumentos que yo he utilizado, ¿no? Cómo fue que yo creé o fue que generé un instrumento para medir las variables que más adelante voy a describir, ¿no? Entonces, aquí tengo que dar justamente bastante detalles sobre cómo fue el proceso de elaborar estos instrumentos de medición, ¿no? ¿Qué pasos he utilizado yo para reducir algunos sesgos en el registro de estas mediciones? Y si yo he utilizado algún tipo de instrumento de medición, como pueden ser las encuestas, ¿no? Tengo que dar suficientes detalles, como le menciono, para, eh, para mostrar al revisor, ¿no? En qué consisten estas encuestas, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿no? El tiempo que puede demandar su aplicación o el tipo de preguntas que he utilizado, o si la encuesta incluía instrumentos de medición que han sido elaborados por otros autores, ¿no? Es muy usual encontrar encuestas donde se incluyen instrumentos de medición, ¿no? Para medir, por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿no?
o cualquier otro tipo de evento que ustedes quieran evaluar, ¿no? Entonces, tienen que mencionar en esta sección, ¿no? Todas las características de estos instrumentos que ustedes están incluyendo en sus encuestas, ¿no? Por lo general, lo que se utiliza más, bueno, si es que van a utilizar ya un instrumento validado, ¿no? Esto es importante, ¿no? Aquí, porque siempre se les van a preguntar si el instrumento que ustedes utilizaron para medir estas variables, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿no? Burnout o cualquier evento que pueda afectar la salud ha sido previamente validado en contextos similares al cual se está aplicando. O sea, si ustedes van a utilizar una encuesta de depresión, que es algo que se utiliza bastante, ¿no? No habría mayor inconveniente en mostrar, pues, en mencionar que es un test que ha sido validado previamente por otros autores, ¿no? En investigaciones similares, ¿no? Pero algunas veces van a utilizar un instrumento, que no ha sido validado por ejemplo, en el país, ¿no? Entonces, aquí es muy probable, ¿no? Que sí los revisores, ¿no? Les soliciten, ¿no? Que realicen la validación del instrumento, o que, caso contrario, pues, de mayor justificación, ¿no? Para justamente por el motivo por cual utilizaron este tipo de instrumento no validado, ¿no? Entonces, esto tiene que estar claro incluso antes de hacer el estudio, de proceder a recolectar los datos, ¿no? Entonces, la recomendación es tener mucho cuidado al momento de utilizar instrumentos o test que no han sido validados previamente en el país, en el área donde ustedes quieren realizar el estudio, ¿no? Y si no ha sido validado, necesariamente tienen que hacer un proceso de validación del mismo, ¿no? Entonces, la recomendación para instrumentos, como lo menciono, que no han sido validados es justamente hacer un estudio previo de validación para conocer justamente, ¿no? Los datos estadísticos, ¿no? Que permitan saber si es que realmente los resultados de esta encuesta son confiables o no, ¿no? Entonces, eso tiene que verse previamente, ¿no? Antes ya de la recolección de los datos. Y lo otro que es importante tener aquí, mencionar también en esta sección de intervención o procedimientos, sobre todo cuando se utilizan encuestas, es mencionar si es que se ha realizado algún tipo de medición previa, como pueden ser las pruebas pilotos, ¿no? Las pruebas pilotos ayudan bastante, sobre todo a aplicar encuestas, para tratar de corregir posibles factores que puedan afectar más adelante el resultado, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de las preguntas, ¿no? Hacer un proceso de prueba piloto previa permite, pues, que los encuestados realmente corregir errores al momento de la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Corregir errores al momento de formular algunas preguntas o al momento de su aplicación, ¿no? Con respecto a las técnicas para aplicar encuestas, también tienen diseños muy específicos, ¿no? Y hay que saber conocer muy bien qué diseño de aplicación de encuestas voy a utilizar, ¿no? Hasta hace algunos años, aplicar encuestas en línea, ¿no? Encuestas virtuales, era necesario por el tema de la pandemia, ¿no? Pero ahora ya que hemos vuelto a la normalidad, probablemente se tenga que decidir si se continúa o no aplicando encuestas de forma virtual o presencial, ¿no? La experiencia un poco dice que las encuestas presenciales son mejores, ¿no? En físico, de persona a persona, muchas veces son mejores que las virtuales, ¿no? En las virtuales, por lo general, hay mucha tasa de rechazo, demanda un poco más, necesariamente demanda encuestar a muchas más personas para poder conseguir una muestra, ¿no? Que el hecho de encuestar a personas, ¿no? De forma presencial.
Entonces, hay que conocer muy bien justamente todos estos procedimientos para la recolección de datos y tratar de corregir posibles errores, ¿no? Que muchas veces ya se recogen desde la medición, ¿no? Lo que es importante mostrar acá en esta sección es que se ha garantizado o se ha pretendido garantizar que la medición de estas encuestas no se ha realizado de la mejor manera, ¿no? Entonces, deben conocer muy bien, ¿no? Las facilidades, no dificultades que pueden tener cada tipo, cada estrategia de medición al momento de aplicar estas, por ejemplo, encuestas, ¿no? Entonces, tienen que dar suficientes detalles para que el lector, el revisor, no pueda realmente identificar si es que si esta aplicación de encuestas se ha realizado de la mejor manera o probablemente se han omitido algunos pasos o probablemente no se garantiza de forma, de forma real, ¿no? Que los procedimientos se hayan realizado de la mejor manera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros describimos, ¿no? Estos procedimientos para recolectar los datos, o sea, para al momento de aplicar una encuesta, cuáles son los procedimientos que hemos utilizado previamente para su aplicación, tenemos que en esta sección de variables hay una sección específica dentro de diseño de materiales y métodos que son las variables en las cuales justamente se describen cómo se han creado estas variables, ¿no? Y específicamente existen estos tipos de variables, la independiente, la dependiente y las intervinientes, ¿no? Entonces, si mi estudio tiene un diseño analítico en la cual yo quiero saber la asociación entre una variable independiente y una dependiente, pues necesariamente tengo que mencionar cómo se han creado estas variables, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, crear una variable, una variable dependiente, pues va a demandar, ¿no? La creación, o sea, se va a crear a través de diversas preguntas, ¿no? Que puede ser un instrumento o probablemente puedan 3 preguntas generar una variable dependiente, ¿no? Entonces, esto tiene que estar claro, ¿no? Porque el lector puede tener algunas dudas sobre todo para variables dependientes que no son muy, o independientes, ¿no? Que no son muy conocidas, que ustedes mismos han generado estas variables, pues tienen que dar suficientes detalles para que quede claro al lector, ¿no? Entonces, de igual manera, hay estudios analíticos en los cuales más adelante se llegan hasta análisis multivariados. Entonces, no solo son 2 variables las que se miden, ¿no? No solo es la independiente y la dependiente, sino también se incluyen otras variables que son llamadas intervinientes o confusoras, que por lo general son unas características sociodemográficas, ¿no? O clínicas que pueden intervenir en la asociación de esta variable independiente y dependiente. Entonces, tienen que justamente describir cuáles son estas variables intervinientes, ¿no? Tienen que describir también muchas veces cómo es que han agrupado sus variables, ¿no? Y cómo es que van a expresar sus resultados, ¿no? Si es que la variable es numérica, es una variable cuantitativa, ¿no? O puede ser cualitativa, ¿no? Y cómo es que van a ser al final expresadas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para edad, ¿no? Ustedes agrupan a las edades, ¿no? Otras veces simplemente las miden de forma numérica, ¿no? Pero si van a agrupar edades, ¿no? Tienen que describir cómo o bajo qué criterio han realizado esta agrupación, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios para agrupar edades, por ejemplo, ¿no? La OMS tiene una recomendación, ¿no? Según rangos etarios, a veces los agrupan de forma indistintas, simplemente por cada 5 años, cada 10 años. Entonces tiene que haber un criterio, ¿no? En las cuales ustedes describan para la variable que quieran presentar cómo es que ha sido esta agrupación, ¿no? Muy bien. Y luego ya para análisis estadístico, esto también va a depender mucho, ¿no? De la experticia que tengan ustedes como autores
al momento de seleccionar qué análisis estadístico van a utilizar, ¿no? Están los análisis estadísticos de los más sencillos hasta los más complejos, como lo menciono. En la actualidad, bueno, hacer análisis estadísticos con cierto nivel de complejidad es lo que más probablemente se encuentre en las revistas científicas, no siempre tiene un mayor peso al momento de revisar una publicación, ¿no? El hecho de que el autor haya utilizado un análisis estadístico con cierto nivel de complejidad, ¿no? Pero que tiene que estar clara la forma, o mejor dicho, el principio por el cual ha sido seleccionado este análisis estadístico, ¿no? Entonces, aquí en esta sección de análisis estadístico, ustedes tienen que describir si su estudio, por ejemplo, es un estudio, tiene un diseño analítico, se entiende que parten primero de un análisis descriptivo bastante general, lo que se llama un análisis univariado, en las cuales describen cuáles son las características de sus variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Para variables cualitativas no hay mayor descripción, más allá de mencionar que se van a medir, se van a expresar frecuencias y porcentajes, ¿no? Salvo que utilicen alguna medida un poco más compleja, como puede ser razones o tasas, pero por lo general para variables cualitativas se presentan razones y frecuencias y porcentajes, ¿no? Y para variables cuantitativas, ¿no? O sea, para variables ya numéricas, aquí sí es un poco más complejo saber determinar qué medidas de resumen voy a utilizar, ¿no? Si son medidas de tendencia central o de dispersión, tiene que ver mucho con la distribución de la normalidad de mi variable, ¿no? Entonces, es diferente una media a una mediana, ¿no? Para una medida de tendencia central, así como es bastante diferente una medida de desviación estándar o de rango intercuartílico si yo quiero presentar una medida de dispersión, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar artículos donde se presenta media con desviación estándar y otros artículos donde para variables cuantitativas, o sea, numéricas, van a encontrar medianas acompañados de rangos intercuartílicos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? De la distribución de esta variable numérica, ¿no? Previa comprobación de la normalidad, utilizando muchas veces pruebas estadísticas, uno puede decidir si utiliza una mediana o una media o utiliza una desviación estándar o rango intercuartílico, ¿no? Entonces, esta observación estadística es bastante común, ¿no? El hecho de que un revisor le pregunte a un revisor por qué utilizó mediana y por qué no utilizó media, ¿no? O por qué utilizó desviación estándar o por qué no utilizó rango intercuartílico, ¿no? Y si sus variables, si se hizo previamente una comprobación de normalidad de las variables cuantitativas, entonces tienen que conocer muy bien cómo presentar para variables cuantitativas, o sea, numéricas, qué medida de tendencia central y de dispersión van a utilizar. Eso es lo más complicado, lo más complejo, por así decirlo, a nivel de análisis univariado, ¿no? Ya luego existen los análisis bivariados, en los cuales es un cruce de dos variables, ¿no? Que tienen que también saber decidir y explicar, justificar, ¿no? Tienen que conocer muy bien qué tipo de variables, de análisis estadístico van a utilizar según la distribución de sus variables, ¿no? O si van a utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica, tiene que quedar claro, ¿no? Tienen que mostrarse, incluso describirse en esta sección por qué yo utilizo una prueba de T-Student, ¿no? Si utilizo una prueba de T-Student, entonces para un análisis bivariado, entonces se entiende que ustedes están utilizando para una comparación de medias donde las variables cuantitativas tienen una distribución normal, ¿no? Si no tienen una distribución normal, estas variables cuantitativas, pues entonces se utiliza una prueba no paramétrica que es la llamada Uden-McWhinney, ¿no? Entonces, podemos ver mucho más de esto, ¿no? Cuando utilizo un H cuadrado de Pearson, por lo general,
no hay mayor limitación para usar un chi cuadrado de Pearson, más allá de que mis variables sean ambas cualitativas, ¿no? Entonces, pero tiene algunas restricciones también, ¿no? Si el tamaño de muestra es pequeño, ¿no? Si es que hay espacios, o mejor dicho, datos incompletos o datos faltantes dentro de algunos de los casilleros, ¿no? De este análisis de 2x2 que yo realizo, pues entonces tendría que utilizar una prueba exacta de Fisher, no un chi cuadrado. ¿Cuándo utilizo yo un coeficiente de correlación de Pearson y cuándo utilizo un coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Si es que yo quiero hacer una correlación entre variables numéricas, ¿no? Entonces, muchas veces un revisor les puede cuestionar justamente esto, ¿no? ¿Por qué utilizaron una correlación de Pearson y no una de Spearman? ¿No? Si ustedes no dan suficientes detalles mencionando que utilizaron una correlación de Pearson para ver esta relación en variables cuantitativas, ¿no? Donde previamente determinaron que sus variables cuantitativas tenían una distribución normal, pues probablemente o no utilizaron la prueba estadística correcta o no dieron suficientes detalles, porque ustedes lo pueden conocer ya, pero no dieron los suficientes detalles para que el lector justamente pueda saber por qué utilizaron una o tal prueba, ¿no? Y ya luego, ya a un análisis un poco más complejo para determinar asociación entre variables, si es que llegan hasta un análisis multivariado, ¿no? También de igual manera tienen que conocer muy bien cuáles son lo que se llaman supuestos estadísticos para utilizar estas pruebas, ¿no? Todas las pruebas tienen principios por los cuales se tienen que utilizar, ¿no? Los llamados supuestos estadísticos para el uso de pruebas, ¿no? De estadísticas, ¿no? Los supuestos para el uso de pruebas estadísticas. Entonces, todas las pruebas estadísticas las tienen y tienen que conocerlas. Entonces, hay criterios claramente establecidos para poder utilizar, por ejemplo, una regresión lineal múltiple o una regresión logística o una regresión de Coase, ¿no? O una relación de Poisson para determinar razones de prevalencia. Tengo que conocer muy bien también cuáles son los resultados que estos modelos estadísticos me van a mostrar, ¿no? Si yo hago una regresión lineal múltiple, una regresión lineal, sé que los resultados que me va a arrojar son coeficientes, entonces tengo que yo interpretar mis resultados en base a estos coeficientes beta. Si yo utilizo una regresión logística, mi resultado que me va a arrojar esta prueba son O-ratios, ¿no? ORs, que pueden ser crudos o ajustados, ¿no? Ajustados si es que incluyo en el modelo de regresión más de 2 variables. Y tengo justamente que saber interpretar muy bien cómo estos resultados, ¿no? ¿Cómo interpreto yo mi resultado estadístico utilizando ratio? Tengo que conocerlo, conocer los supuestos y para esto, pues, justamente tengo que tener cierto nivel de conocimiento estadístico, ¿no? Entonces, muchas veces las observaciones que dan los revisores están más relacionados a que ustedes justifiquen, ¿no? El por qué utilizaron esta prueba y no otra, ¿no? Entonces, muchas veces también puede ser que ustedes la conozcan, realmente estén en el camino correcto de haber utilizado una prueba estadística, pero no dan los suficientes detalles, ¿no? Entonces, lo que quiere el lector es que justamente den más detalles para que quede claro por qué utilizaron esta prueba estadística, ¿no? Y otras veces, en el peor de los casos, pues realmente utilizaron una prueba estadística incorrecta, que no era la adecuada, y aquí necesariamente o tienen que volver a hacer una nueva análisis, necesariamente tienen que volver a reanalizar sus resultados, o caso contrario, ¿no? Según el editor, el revisor lo considere conveniente, es imposible volver a recalcular sus datos, ¿no? Aún así, utilizando otras pruebas estadísticas, ¿no? Tendría que
reestructurar sus datos, ¿no? Para poder volver a utilizar otras pruebas estadísticas y por lo tanto el artículo tendría que ser rechazado, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy claro antes de empezar a analizar los resultados, ¿no? Saber muy bien qué prueba estadística voy a utilizar y si es que se cumplen o no estos supuestos estadísticos para los datos que yo quiero analizar, ¿no? Ya por último, para terminar, el tema de consideraciones éticas es muy importante y esto puede ser también una causa de rechazo de su investigación, de su manuscrito, si es que ustedes, sobre todo si es que han realizado una investigación en humanos, previamente no han solicitado la aprobación de un comité de ética que garantice que los resultados, la investigación se ha realizado siguiendo, respetando, ¿no?, los principios éticos de la investigación en seres humanos, ¿no? Que se haya guardado la confidencialidad, el anonimato de la información, que se haya solicitado el consentimiento informado. Entonces, en la actualidad, toda investigación en humanos necesariamente no tiene que pasar por un comité de ética, ¿no? O sea, investigaciones a nivel comunitario o incluso a investigaciones para que se realicen revisando historias clínicas, asimismo investigaciones que se realizan en contextos universitarios, ¿no?, colegios, necesariamente deberían pasar por una aprobación previa de un comité de ética, porque más allá de, bueno, principalmente porque es una obligación ética, ¿no? El hecho de garantizar que la investigación se realice de la mejor manera, respetando estos principios éticos de la investigación. Pero además de esto, las revistas más importantes, ¿no? Unas revistas serias, no se lo van a pedir, ¿no? Siempre van a pedir la revista que ustedes muestren, ¿no? Evidencien a través de un documento o lo describan que la investigación previamente ha sido aprobada por un comité de ética, ¿no? Y si no ha sido revisado o aprobado por un comité de ética, pues es una causa de rechazo también de forma inmediata, ¿no? Ya para terminar, algo que me olvidé mencionar también en la parte de muestreo es que muchas veces cuando ustedes realizan un cálculo de tamaño de muestra, ¿no?, en la parte de métodos, en la parte de descripción de técnicas de muestreo, ¿no? Ustedes describen simplemente la técnica, el procedimiento que han realizado para calcular el tamaño de muestra y ya el número, el resultado que han obtenido de ese cálculo de tamaño de muestra lo menciona en resultados. O sea, esa parte no es de métodos, sino ya el dato numérico de cuántas personas han encuestado es parte de justamente de resultados. Entonces, en esta sección de materiales y métodos no se incorporan resultados, ¿no? El tamaño de muestra que ustedes van a encuestar, ¿no? Ese es un resultado y tienen que mencionarlo justamente en esta sección. No es necesario explicar o mostrar fórmulas de los análisis estadísticos o de las muestras. Muchas veces se incorporan estos cálculos, pero no es necesario, ¿no? Simplemente describiendo el diseño, la técnica que se ha utilizado, es más que suficiente para que un lector ya pueda conocer cuál es la forma en la cual se han calculado estas muestras, ¿no?, o estos procedimientos estadísticos. Y un error, bueno, el más frecuente justamente es que se incorporan datos o detalles insuficientes a los procedimientos e intervenciones, ¿no? No se describen de forma correcta, como lo mencioné, el contexto en el cual ha sido realizada la investigación, ¿no?, cómo se ha seleccionado la muestra, ¿no?, asimismo, cómo es que se han creado las variables o la justificación de por qué se han utilizado tales pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, tienen que conocer muy bien para pruebas estadísticas cuáles son los principios que se necesitan para utilizar estas pruebas estadísticas, que son los llamados supuestos, ¿no? Y asimismo, a veces no incluyen también esta sección de consideraciones éticas al final de materiales y métodos, ¿no?
Entonces, necesariamente un revisor se va a dar cuenta que falta esta información y les solicite, ¿no?, que den más detalles sobre cómo fue el proceso previo de la aprobación por un comité de ética, o sea, si es que necesariamente fue revisado o aprobado por un comité de ética, y entonces es necesario mencionarlo al final de esta sección de método, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí era de forma muy quizás rápida. Quería comentarles darles algunos alcances sobre esta parte de redacción de materiales y métodos, cuáles son los errores más frecuentes, ¿no? Y por lo general existe no existe un error, sino es más que nada una omisión, ¿no? Muchas veces que no se den suficientes detalles para que el lector o revisor pueda realmente conocer cómo se realizaron esta investigación. Entonces, muchas veces ustedes tienen estos detalles y no los presentan. Y otras veces, pues, justamente el revisor le va a pedir algo que ustedes no han hecho, porque la investigación no permitió hacerlo, ¿no? O porque lo omitieron realmente, o porque, bueno, su investigación no estaba en la capacidad de justamente llegar hasta un nivel más complejo de análisis estadístico o de diseño o de recolección de los datos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, si tuvieran, por favor, hasta aquí con respecto a lo que hemos conversado? Entonces, para poder responderla de forma muy, muy rápida también, antes de terminar. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, me la menciona. Y bueno, este es mi correo. De igual manera, si es que tienen alguna otra inquietud, ¿no? O de igual manera, a través ya de los contactos que ustedes manejan en la sociedad, me pueden hacer llegar cualquier inquietud que tengan, ¿no? O si tienen algún interés, probablemente por alguna idea, intención de investigación que quieran desarrollar, pues de igual manera estamos siempre dispuestos a poder colaborar con ustedes, ¿no? Para poder justamente, la mejor forma de aprender a hacer una investigación es justamente involucrándose, ir aprendiendo en el camino, ¿no? Preguntando, consultando, asesorándose con personas que puedan tener un poco más de experiencia en diseño de investigación, en estadística, ¿no? Que experiencia comprobada, ¿no? Haciendo investigación. Y bueno, y ustedes siendo partícipes también de ese proceso, ¿no? No sé, Meili, si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, queridos participantes, si es que tuvieran alguna duda, pueden dejarlo en el chat o también podrían prender su micrófono. El ponente puede responder alguna duda que ustedes presenten. Vamos a dar un minuto hasta que puedan tal vez dejar sus preguntas. Ya, sí, hay una persona. Cintia, ¿puedes leer la pregunta? Me la lee, por favor, Meili, que no. Ya, dice... ya, Cintia. Sí, la pregunta es de Raúl Núñez, nos dice: buenas noches, ¿podría profundizar en el tema de estudios de tipo transversal, limitaciones, características, asimismo sobre estudios experimentales, por favor? Gracias de antemano. Ya. Bueno, mira, hay dos grandes grupos de diseño de investigación, ¿no? Los observacionales y los experimentales, ¿no? En los observacionales, los transversales, que es lo que más se hace, ¿no? La característica principal es que las variables se miden en un solo momento, ¿no? En una sola medición. Y lo que son los llamados transversales analíticos, ¿no? En los cuales se busca una asociación entre una variable independiente y dependiente, esas dos variables se miden en un solo periodo, en un solo momento. Entonces, yo puedo hacer una encuesta para medir, por ejemplo, sobrepeso, si hay una asociación entre ver televisión y sobrepeso, ¿no? Entonces, en una encuesta, yo pregunto las horas que ve televisión y también le puedo preguntar sobre su peso, ¿no? O si quiero hacerlo más complejo, hago una evaluación del índice de masa corporal. Entonces, esas dos variables para esa persona, ¿no?
las mido en una sola medición, que puede ser a través de una encuesta, ¿no? Entonces yo tengo en una sola medición estas dos variables, la independiente, que puede ser horas de televisión, y la dependiente, que puede ser sobrepeso, ¿no? Entonces yo luego ya estadísticamente determino para este conjunto de personas que he investigado si existe o no una asociación, ¿no? Estadística. Entonces, este estudio transversal, como lo menciono, estas dos variables la medición se realiza en un solo periodo de tiempo, ¿no? Y la principal limitación de estos estudios transversales es que no me permiten garantizar, o sea, yo no puedo afirmar que existe una relación causal, ¿no? Simplemente existe una relación estadística, ¿no? Donde estadísticamente probablemente sí exista una asociación, pero para afirmar que existe realmente una relación de tipo causa-efecto, ¿no? Tengo que proseguir a un estudio más complejo donde probablemente yo pueda elaborar un diseño experimental, ¿no? La principal característica de los estudios experimentales es que el investigador controla o manipula la variable independiente. La variable independiente, también llamada variable de exposición, ¿no? Entonces, el investigador puede formar dos grupos, ¿no? Uno que probablemente esté expuesto a más horas, yo lo exponga a más horas de ver televisión, y otro grupo donde no los exponga a ver televisión, ¿no? Entonces los sigo por un periodo de tiempo y veo en qué grupo se desarrolla más sobrepeso, ¿no? Entonces yo puedo hacer esa intervención, ¿no? Donde, como te menciono, manipule una variable que es la independiente, ¿no? Entonces, en estos estudios ya pasan a ser de una medición en un solo periodo de tiempo con un transversal, ¿no? A manipular una variable, manipular de forma más directa la variable independiente, ¿no? Probablemente controlarlos, ¿no? Bajo un contexto más rígido para ver, ¿no? Justamente si en un futuro fuera el evento de desenlace, que es la variable dependiente, ¿no? Y ver si hay una asociación o no. Entonces, esa sería, bueno, siempre un estudio experimental también es más robusto, ¿no? Es más sólido, los resultados, bueno, con un estudio experimental yo ya tengo más confianza, más seguridad en afirmar que esta exposición, ¿no? Esta variable independiente, o sea, la variable de exposición, realmente va a generar el evento que yo quiero medir, ¿no? O sea, el desenlace. Pero bueno, son estudios, como te menciono, más complejos, más costosos, ¿no? Y que, bueno, sí tienen, demandan mayores recursos también por parte del investigador. No sé si había otra pregunta, Meili. No